que tiene función pero no tiene forma. Porque hay un meridiano, pero que no expresa un órgano, porque no hay un órgano triple calentador, ¿no? Sino que es el conjunto de los órganos. Entonces es las funciones metabólicas que ocurren en la parte del pecho con corazón y pulmones, en la parte de la franja media del cuerpo, entre cardias y píloro, digamos, el estómago y todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, hígado, vesícula, páncreas, vaso, todo esto. Y por debajo, los intestinos, los riñones y los órganos sexuales. Son todas las funciones, porque compromete a todos los órganos internos, todas las funciones comprendidas en algo que se llama, ese conjunto se le llama triple calentador, porque los chinos, esto es muy antiguo, bien tradicional, lo sintetizaban, hacían una analogía con 3 hornos, 3 fogones. Entonces, en el fogón donde se genera el tantien, se genera la energía, está el fuego, se evapora el chi, el agua, y acá, en la parte donde están los pulmones y el metal, que son los órganos más altos, se condensa y gotea, y llueve por todo el cuerpo, ¿no? El ciclo de evaporación, siempre con analogías con la naturaleza, porque los taoístas tenían claro que somos reflejo, ¿no?, de la naturaleza. Y entonces ahí estaba el funcionamiento, en estos de evaporar y llover, porque el triple calentador se encarga de esa manera de administrar los líquidos del cuerpo. Es quien ordena cómo se distribuye, pero sobre todo el líquido intersticial. No, la otra función es la de riñón, ¿verdad? Que dijimos que pasan 50 litros cada 180 litros cada 24 horas. Toda la sangre del cuerpo pasa 50 veces por los riñones en 24 horas. Pero todo el otro líquido, el intersticial, lo va a administrar y regular triple calentador. Y ahí habíamos hablado de la conexión pericardio-triple calentador a través de estos puntos, ¿se acuerdan? Que están totalmente conectados, son el par del fuego ministerial, ¿no? El yin era pericardio, el yang triple calentador. Y pericardio es otro órgano virtual, porque es una membrana, es una fascia, ¿no? Pericardio no es un órgano, es una lámina que envuelve el corazón, lo protege, lo amortigua de los impactos de las energías perversas internas. Y como membrana está unida a todas las membranas, y todas las membranas, habíamos hablado del ácido hialurónico, el líquido que los hace, esa característica gelatinosa de las fascias, que lo producen los fibrocitos, ¿se acuerdan? Bueno, los fibroblastos, ¿y qué hemos visto? Que ese líquido queda como entre las láminas guardado, ¿no? Esas láminas son las fascias y las membranas, pericardio es una de ellas, y pericardio es el impulsor de estos líquidos. Por eso se dice que también que el sistema linfático, el corazón del sistema linfático es pericardio, así como del chi es pulmón y de la sangre el corazón, la bomba del sistema de los líquidos del sistema linfático que va por los canales linfáticos es el pericardio. Sobre todo la movilidad del cuerpo, ¿no? Hace que también circulen. Pero hay una doble función ahí, y los líquidos entonces son regulados a través de pericardio y triple calentador, y triple calentador administra esa función de los líquidos en cualquiera de estas alquimias que ocurren en los 3 fogones, ¿no? En los 3 hornos, que siempre requieren de oxígeno y de agua, si no, no hay proceso metabólico que ocurra, ¿no? Y en esos 3 va a ocurrir la energía del oxígeno, el chi del aire, la energía de los alimentos, el chi más yang, más poderoso, que es el chi de los alimentos, que también es demasiado ígneo, ¿no? Es muy fuego, y nosotros comemos mucho y mal, entonces debería predominar más el chi, ¿no? Nutrirse del chi y no tanto depender del chi cereal, del chi de los alimentos. Y después está el chi innato, el prenatal, ¿no? Que es el que está en los riñones, el Mingmen. Entonces, todos estos
es lo que todos hacen, sintetizan el proceso de la vida, ¿no? Todas las funciones metabólicas que transforman las sustancias en actividad vital, ¿no? Y eso, bueno, es lo que se verifica en los seres vivos, no aparece en una autopsia, ¿no? Entonces, esa es la característica del triple calentador. En términos generales es eso, no es un órgano, sino el conjunto. Por eso se dice que es un órgano que tiene función, pero no forma, ¿no? No se lo puede encontrar. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir? Después, bueno, el meridiano, hay cosas que el otro día ayer vieron que subí al grupo, pero también subí a mi muro los meridianos. Siempre voy subiendo, sin mayor explicación subo y ahí lo copio para ustedes, para el grupo. Y cuando subí el meridiano triple calentador, esperen que me dejé el librito, ya ahora lo traigo. El meridiano principal, un amigo me comenta, uy, sí, a mí me duele toda esa zona, justo, sí. Me empezó a señalar, a contarme puntos que coincidían con el recorrido del meridiano, y me dice, si tengo acúfenos, tengo como ruido en el oído. Bueno, y sí, entonces yo le contaba que a veces la medicina china da explicación a algunas sintomatologías, ¿no? Triple calentador, a veces cuando está disfuncional puede haber dolor de oído, puede haber zumbido, y ya ahí nos referimos al recorrido del meridiano, ¿no? Porque ese es el recorrido. El principal, ahí es yang, así que arranca en el anular y termina acá. ¿Ven que pasa todo por la oreja? ¿Sí? Entonces, ahí, por eso uno dice, ¿cómo voy a asociarlo? Bueno, y a partir de ahí puede haber una conexión, ¿verdad? Ese problema de oído puede estar porque está demasiado pleno, demasiada en plenitud el meridiano y está afectando la zona, ¿no? Arranca en el dedo anular, sube, va por el centro de la cara externa, por eso es a 3 dedos de la pliegue de la muñeca, es el punto justo opuesto al 6 pericardio, ¿no? Sigue por afuera, ahí, gira, y termina en la punta de la ceja. El tendino muscular tiene el mismo recorrido y la misma dirección que la energía, en este caso no nos interesa, pero sí, como es yang, los dos arrancamos por el dedo. Todos los tendinos musculares sabemos que arrancamos por el dedo, pero en este caso el principal también, porque es yang del brazo. Entonces, anular, ven, acá es una lámina que va por el mismo recorrido, pero más ancho y más superficial, por supuesto. Una inserción en la muñeca, otra en el codo, otra en el hombro. Acá tiene ramas que se van para el otro lado. Y acá pasa por el 18. ¿Se acuerdan que los yang del brazo se encontraban arriba, acá, en el 14 de vesícula? Bueno, ahí tenemos el yang del brazo. Un yang del brazo, vimos ya intestino delgado y vimos intestino grueso, o sea que nos quedaba solo ya están los 3 yang del brazo. Bien. Entonces, vamos a regular las funciones de todos los órganos a través de trabajar el meridiano tendinomuscular de triple calentador. Es un poco extraño la ejercitación, y si se fijan en los que miraron el video, lo volví a subir, el que filmé en Eslovenia, cuando en 2016 fui a estudiar cine a Holanda, y después fui una semana a la casa de un alumno platense que se casó con una eslovena y vive allá. Me invitaron una semana a la casa y grabamos unas montañas hermosas. Eslovenia he soñado. Y grabamos ese video, como yo que ese año iba a dar. Claro, ese módulo venía, fue en invierno nuestro, y como el módulo siguiente daba estiramiento meridiano, dije voy a armarlo acá, que es un lindo paisaje, y no sale triple calentador, porque me lo olvidé, me traicionó el inconsciente, ¿no? Porque nunca me convenció del todo, y siempre hago lo mismo, siempre lo digo, no quiero influir, pero simplemente me sincero, porque no se nota demasiado, nosotros está muy claro el trabajo. En
el meridiano se parece a intestino grueso, lo estiramos, podemos a intestino delgado, podemos estirarlo así en vez de así, ¿no? Y estiramos esta parte. Hay uno que diría, bueno, estoy estirando triple calentador, ¿no? Y por ahí la parte de la oreja, habría que hacer algo así. Pero no hace eso. Y sí lo estira un poco de esta manera y va como a los tres fogones, a los tres centros, ¿no? Pues son los plexos. Plexo cardiorrespiratorio, plexo solar, el medio, ¿no? Sería la parte digestiva, y plexo, o sea, gástrico y plexo hipogástrico, por debajo del estómago, ¿no? Y ahí está, entonces dijimos corazón y pulmones, estómago, vasopáncreas, hígado, vesícula, intestinos, órganos sexuales, riñones, ¿sí? Abajo. Ahí, entonces, todos los órganos internos están comprendidos en lo que llamamos tres fogones, Sanjiao en chino, Jiao fogón, San estrés, triple calentador, triple recalentador en algunos textos más viejos. Eso es. Entonces, bueno, hay un meridiano, pero hay un desparramo de órganos que conectan, y por supuesto conexiones internas, ¿no? Con los órganos. Este meridiano afecta al conjunto de todos los órganos internos. Bueno, voy a mostrarlo, después algunas cositas más voy a seguir hablando. Primero, después si tienen preguntas me las dicen, pero lo voy a mostrar. O a ver, dígame la teoría, porque si no, no es tan sencillo de hacer. Entonces, si nos vamos a la práctica, eso nos va a mantener ocupados. Empezamos 10:30, así que tenemos hasta las 12, ¿no? Sí, vamos. A ver, ¿quién me quiere acotar, sumar algo que me haya olvidado o preguntar sobre esto que venimos hablando, por favor? ¿Están ahí, no? ¿Se durmieron? Gustavo, soy yo, Alba. Sí, yo, digamos, haciendo como un resumen de lo que vos estuviste explicando, es como que los tres fogones o el triple calentador como que regulan todo el sistema endocrino, metabólico de la mayoría de los órganos. Sí. Puede ser, digamos, desde corazón, estómago, páncreas, es decir, todo el sistema metabólico es como que está como regulado, controlado por que no es un órgano, digamos, por Sanjiao o los tres fogones. Sí, Ese sería un poco el resumen de la función que cumple en el organismo. Claro. Todas las funciones metabólicas pasan o sea, son parte de los tres fogones, ¿no? Porque ocurren en los tres fogones, en alguno de los tres, y están todos interconectados. Sí. Bien, Y también tiene bastante, sobre el sistema endocrino. O sea que es bastante importante, o por lo menos como los puntos en la espalda, como es los Sanfu, que están todos los órganos, o sea, son como áreas en el cuerpo donde, digamos, o centros, no sé cómo llamarlos, sumamente importantes para mantener el equilibrio energético Es importantísimo. Yo no sé de clínica. En clínica se trabaja muchísimo con pericardio triple calentador, pero vamos a verlo desde el Qigong nosotros, que sí, que también. Y se acuerdan del conjunto que yo les decía cuando trabajábamos aquí estos dos, ¿no es cierto? En el caso de los puntos Shu, como decís, San Fu, que dice Alba, para los que no saben, San son los órganos Yin y Fu las entrañas u órganos Yang, ¿no es cierto? Entonces le llama San Fu a los puntos Shu, que donde están reflejados todos los órganos, ¿no? Los yin y yang, por lo tanto los 12 Sanfu, ¿verdad? Estos son como puntos reflejos, los puntos Shu, debajo de la apófisis traversa, rama interna de vejiga, que coincide con ganglios nerviosos del sistema simpático nerviosos. En el caso de triple calentador, no hay puntos reflejos, ¿no? Es el conjunto todo de los órganos. Los tres fogones son los tres espacios, el de la caja torácica, el espacio entre diafragma y el píloro,
debajo del estómago ya viene el calentador inferior, donde están los intestinos, los riñones, órganos sexuales, ¿no es cierto? Son los órganos, no es que como la planta del pie o la oreja o el meridiano de vejiga, que son puntos reflejos. Acá son los órganos en sí mismos, ¿no? Y una cosa es el Qigong que tenemos presente, habíamos dicho, el trabajar así, ¿verdad? Con triple calentador y pericardio, que trabajaban en conjunto y que trabajábamos Yin Wei y Yang Wei Mai, los vasos maravillosos de la pierna, que uno era el mar de los meridianos distintos o profundos y que, bueno, controlábamos desde el pericardio, y el otro era el mar de ¿qué? Desde el 5 de triple calentador, el meridiano que estamos ahora viendo, el punto 5 es el punto llave del vaso maravilloso Yang Wei Mai, ¿no es cierto? Que el recorrido le dije que no importaba, pero sí importa esto que estamos hablando, que es un meridiano maravilloso, un vaso maravilloso de la pierna, ¿verdad? Se llamaba mar de ¿qué? Este mar de los meridianos distintos, los más profundos, los que unen el meridiano principal al órgano. Y este mar de... No me acuerdo. De los tendinos musculares. Muy bien, Claudio. Este es el mar de los meridianos tendinomusculares, que por eso les dije que era importante, porque es lo que estamos viendo ahora. Está lo dije y está en los teóricos, en el editado y en la clase grabada. Entonces, juntos trabajan la protección interna, energías perversas internas, las emociones desbordadas que amortigua el pericardio protegiendo el corazón, cuyo impacto puede dañar, y las noxias externas protegidas por lo más externo, lo opuesto, el chi guardián, el wei chi, wei es externo, ¿verdad? Que tiene que ver con lo más superficial y los meridianos tendinomusculares justamente son lo más superficial, ¿verdad? Entonces, 5 triple calentador hace que se aumente esa permeabilidad, esa capacidad de que el chi llegue hasta ahí y lo llene a la capa más superficial, y de esa manera nos protege del exterior, ¿no? El 5 de triple calentador hace que mejore la función del Yang Wei Mai. Y lo que es interesante también es que cuando está fuerte, está bien, nos protege de lo exterior, de lo que viene de afuera hacia adentro, pero también facilita el ir de adentro hacia afuera. Es la conexión con el exterior, y es muy interesante que eso es una doble vía, como en la membrana de la célula, ¿no? Hay una ósmosis ahí. Y está mal, cuesta salir de adentro, ¿no? Hay una mala conexión con el exterior. Entonces, la persona que no puede salir de su cápsula, que le cuesta conectarse con otro, que está demasiado ensimismada, puede haber ahí un triple calentador que está como encerrándolo, acorazándolo demasiado, ¿no? Mientras que habíamos dicho que pericardio, la disfunción, iba a hacer que se alterara el psiquismo en el sentido de que todas las neurosis iban a agudizar, porque no estaba cumpliendo esa función y se iba a ver alterado el emperador, ¿no? Porque no hay quien lo proteja debidamente. Entonces, ese equilibrio que establecen externo-interno, estos dos, sintetizados en estos puntos que de hecho se trabajan, ¿no? Si estoy muy pasado de rosca, si estoy muy abajo, ¿no? Ahí. No en el caso ahora de Marcela y Lucio, porque eso es otra cosa. Esto es más para lo que ocurre desde el desequilibrio que va apareciendo en el organismo. Ya si hay un agente patógeno externo, una vez que el cuerpo, el sistema defensivo hizo su función, bueno, uno puede en el post recuperar, ayudarse con puntos, con hierbas, pero en el momento álgido hay que dejar que el organismo se defienda, ¿no? Para hierbas sí, pero mucho toqueteo de puntos cuando todavía hay fiebre y eso, no hay que hacer. Luego sí, para ayudar a lo que naturalmente va a pasar, pero ayudarlo, ¿no? Como la función de los vasos maravillosos, sí, termino esto, es natural, espontánea. Los vasos maravillosos
no está circulando las 24 horas de energía como los principales, sino que están ahí con un gran volumen, capaz de absorber mucho, de ceder, ¿no? Según la necesidad. Por ello circula la energía esencial. Y eso está ocurriendo siempre, pero ¿qué pasa? Si activamos la órbita microcósmica, por ejemplo, y abrimos el punto llave de Dumai y el punto llave de Renmai, bueno, ayudamos a algo que naturalmente ocurra. Si no tuviéramos alteraciones mentales, si no tuviéramos alteraciones emocionales, si no hubiera interferencia del psiquismo y las situaciones externas, no haría falta nada. Pero como hay desequilibrios provocados por el modo de vida, bueno, entonces ayudamos a restaurar el equilibrio para que lo que naturalmente ocurre, si dejó de ocurrir, ocurra, o mejore si está ocurriendo, pero no como debería, ¿no? ¿Se entiende? Los vasos maravillosos automáticamente están siendo permeables a absorber el exceso. El yang tiende a absorber el exceso. El yin tiende a ceder porque el yin suele estar afectado por falencia, ¿no? Así en términos generales, esa es una visión. A ver, ¿quién me quería preguntar o comentar algo, por favor? Escucha. A ver, no se peleen, ¿eh? A ver, ¿quién? No hay problema. Bueno, Carlos y Adela, ahí va. A ver, sí. Carlos. Puede ser que sea un regulador del sistema, o sea, ese punto tenga influencia sobre el regulador del sistema simpático y parasimpático, digamos, incluido obviamente triple calentador en este caso. Está bien lo que dice. Sí, digamos, el triple calentador como meridiano yang, ¿no? Y relacionado a lo más externo, está vinculado al sistema nervioso simpático, que es el que conecta con el exterior, ¿verdad? Sí, eso sí está bien. Y el Yang Wei Mai, digamos, y el Yin Wei Mai conecta más con lo parasimpático. Los vasos maravillosos de la pierna que son regulados por estos puntos llave, ¿no? Entonces, el Yin Wei Mai, el mar del mediano distinto, está más vinculado al interno, a la parte yin, la parte yin anterior está más vinculada a la rama parasimpática, que es la de los procesos anabólicos, de restauración, de calma, de paz, de digestión, ¿no? El proceso se produce saliva, ahí el nervio vago tiene una función protagónica, y la parte posterior, vinculada a Dumai, a vaso gobernador, a meridiano de vejiga, está conectada a la rama simpática del neurovegetativo, que es la de respuesta a un estímulo externo, ¿no? Y incluso a un estado de alarma, ¿no? Ahí están todos los ganglios simpáticos en la zona de la columna, mientras que en cervical y sacro están los del parasimpático. Perfecto. Bien. También que actúa en funciones y digamos, en trastornos geniturinarios, trastornos digestivos y trastornos respiratorios. Eso está marcando los 3 fogones, digamos, ¿no? Claro, dijiste, a ver, decirlo de nuevo. Trastornos geniturinarios, Claro, el fogón digestivos, el fogón medio y respiratorios, arriba. Superiores. Así que todo en cuestión orgánica va a estar representada por algún fogón, ¿no? Va a estar ubicada en uno de los 3 fogones. Es una forma es una aproximación al funcionamiento metabólico muy original de la medicina china y que, bueno, cuando se sabe utilizarlo es muy útil. Perfecto. Bien. Gracias. A ver, ¿quién más? Gustavo, yo solamente quería preguntar si había una diferencia entre los 3 tesoros y los 3 fogones, ¿no? Justamente hablaban de los 3 fogones y a veces esto se confunde un poco. Yo ya lo habías explicado creo en alguna clase y resulta que lo encuentro súper interesante. Claro, los tres jiao, que serían como estos 3 huecos, ¿no? Y luego, claro, los 3 tesoros, que es como la energía, que somos energía, está más materializada en el yin, que sería la parte inferior, luego chi, es la misma energía, pero parte emocional, y el shen, que es la mente. Yo quería preguntarte si pudieras comentar de nuevo esto que encuentro importante. La diferencia. Sí. Lo sabes que no, pero está bueno comentarlo porque alguno tenga la duda. En cuanto a los 3 fogones que dijo, 3 espacios, dijo Adela, sí,
son como 3 espacios huecos, en realidad están llenos de órganos, pero ¿qué es cuando uno dice hueco? Que hay algo, un receptáculo. Ese receptáculo está formado por ¿qué? Por tejido conectivo, por fascias, vinculado al pericardio. Adentro están los órganos, ¿no? Y los líquidos intersticiales. Esa es una linda manera de verlo, ¿no? Y estos 3 espacios, dijimos, comprenden, sintetizan todas las funciones orgánicas, porque en estos 3 espacios, que es el tronco, dividido en 3 partes, están todos los órganos internos. Por lo tanto, todas las funciones orgánicas. Esos son los 3 calentadores, los 3 fogones, que tienen que ver con todos los procesos metabólicos. Eso es muy orgánico, mientras que los 3 tesoros son vinculados a los 3 tantien. Los 3 tesoros son el elixir de la vida, el elixir con que venimos al mundo, la energía prenatal, la que heredamos nuestros padres, a la cual sumamos la que cultivamos con la práctica de Qigong. Eso lo hemos dicho muchas veces, para que no se desgaste nuestra cuerda y simplemente se agote la vida, o merme mucho nuestra calidad de vida. Con una buena práctica de Qigong, esa esencia que absorbemos de la energía del aire, la energía que obtenemos con los alimentos, con el Qigong la optimizamos y la transformamos en la esencia que vuelve al Palacio Mingmen y que se suma hasta indiferenciarse de la prenatal, ¿no? Entonces recargamos nuestras pilas y por eso da más vitalidad y más salud, hay más energía, porque a la prenatal, que es un monto con que venimos de fábrica y no se puede hacer más nada, le sumamos de manera que ese desgaste va a ser mucho más lento, porque hay energía ahí que es disponible para las funciones que son necesarias. Cuando hay una enfermedad y uno se está recuperando, sale mucha energía de aquí. Entonces es muy importante reponerla una vez que se recupera uno, porque se vacían las arcas en nuestra cuenta de banco, ¿no? Ahí volvemos a tener para los gastos que necesita el organismo. Este es el Jing, J-I-N-G, que es la sustancia, lo más grosero, la expresión física, ¿no?, de la energía. Se manifiesta en chi, en funciones orgánicas, en vitalidad, en eso que corre por los meridianos, ¿no? El Yin Chi es luego el Yuan Chi, el Chi primordial, que ya es Chi circulando por los meridianos y disponible para la vida, ¿no? Y se utiliza aún más y se transforma en Shen, en espíritu. Estos son los 3 tantien. Los 3 tesoros son Yin, Chi y Shen, ubicados en los 3 campos del elixir. Ese elixir tiene campo. Campo donde se cultiva ese elixir, que es el Yin, el Chi y el Shen. Cuando se refina más la energía, se transforma en conciencia, que en definitiva es la información que organiza y dispone la energía para que luego se materialice y tome forma. Entonces, las formas están regidas por una información a partir de una matriz. Entonces, la información organiza y reúne el chi, que después se materializa, se muestra con forma, ¿no? O desaparece, se vuelve invisible, informe, pero sigue estando, pero como energía. Pero todo eso ocurre según una información. Una información en el universo ocurre y las cosas toman su ritmo, su forma, o de consistencia y no consistencia, ese yin y yang, ese juego de materia y energía, en permanente danza, a partir de una información, ¿no? Bueno, en el organismo esa información está en el Shen. Entonces, según la información del Shen, el palacio del Shen-Ji, es el espíritu del Shen, ¿no? Y allí que tiene su sede en su hogar en el corazón. Según esta información, el Chi se organiza y se materializa. Cuando las funciones orgánicas van haciendo que las proteínas construyan tejidos. Entonces, como se puede ver, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Pero esta la diferencia es los 3 fogones, los procesos metabólicos, los 3 tantien, que son ya más alquímicos, son espacios virtuales, ¿no? Son como centros de energía, no parecen una disección. Bueno, ahí es donde se
guarda la energía esencial, el chi y el shen, el espíritu. ¿Sí? ¿Está adelante? Excelente, gracias. Ok, gracias a vos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Vamos al movimiento. Si no tienen más preguntas, vamos a mover el esqueleto. Díganme, por favor. ¿Cómo, Gustavo, soy Laura? Sí. Yo te quería preguntar, no sé si es pertinente, lo dirás vos, ¿cómo se configura la unión de los tres? La unión de los tres cantines, los tres jóvenes. De los tres fogones, de los tres fuegos. ¿Cómo se configura en la práctica taoísta, digamos, que van por ahí, que van por esos canales? A ver, claro, bueno, digamos, los tres fogones se expresan en todos los meridianos principales, ¿no? Pero los meridianos principales son, están vinculados a los órganos, ¿no? Sí. Y esos 12 meridianos expresan la energía de los 12 órganos. Y los 12 órganos están comprendidos en el tronco, en todo este espacio, que la medicina china divide en 3 para facilitar, porque son diferentes, pero están unidos, funcionalmente son uno, digamos, es un solo organismo, ¿no? Pero obviamente, morfológicamente, hay cuerpos diferentes, órganos diferentes, con funciones diferentes, pero todas armónicas, ¿no? Por eso es un organismo. Y el triple calentador es un meridiano que sintetiza esto, pero en realidad todos los meridianos están involucrados a esta función de triple calentador, porque los 12 órganos que están comprendidos en los 3 fogones tienen cada uno de ellos un meridiano que los expresa. Es yin y yang, ¿sí? ¿Está eso? Sí, sí. Es lo que te decía, ¿no? De acá ellos veían acá el calentador inferior, que ardía un fuego, que evaporaba la esencia, que después llovía, y esa lluvia hacía que floreciera y todos los cultivos del organismo se pudieran expresar, ¿no? Sí, es alquímica. Claro, es alquimia y siempre referida a la naturaleza, ¿no? Porque en la antigüedad, la naturaleza, el humano estaba totalmente fundido con los procesos naturales y cada estación era muy clara porque eran agricultores, entonces dependían totalmente de la naturaleza. Entonces la reflejaban en el cuerpo, ¿no? Que de hecho nosotros estamos consustanciados. Que ahora nos olvidemos, bueno, también produce tantas patologías, ¿no? Porque tiene cientos de miles de años funcionando de una manera, y entonces en unas pocas décadas eso no se revierte. Hay cosas como irse a dormir cuando bajaba el sol y despertarse con el alba, eso era natural, porque la vela servía, pero hasta ahí, solo algunas ceremonias nocturnas, genial, pero en general después el laburante a polillar cuando no había más luz. Y todas las funciones orgánicas, ¿viste? Que van con el nuevo atardecer, que tiene esto, pero después, bueno, se da manija y sigue, pero, ¿no? Perfecto, gracias. Y el ritmo circadiano también, ¿no? La hora de la digestión, la hora de dormir. Bueno, eso está lo que estamos viendo, ¿no? El ciclo este.